¿Hay alguien aquí? Pero qué pregunta más boluda, obvio que no hay nadie por aquí, esto está más abandonado que mi autoestima luego de que perdí tu respeto. Ya deja tu dete de amentis, boludo. Y bueno, ¿quién carajo quiere el respeto de un peruano que no puede hablar bien ni su propio idioma y ya quiere venir a hacerse el gringo solo porque estuvo en Estados Unidos? Che, si mejor me ayudan a derribar la puerta, que discutiendo sobre quién la tiene más corta no resolvemos nada. Bueno ya, a las 3 derrumbamos la puerta. 1, 2, 3. Miren este lugar, chicos, es una gran base, lo malo es que no está en buenas condiciones que digamos. Ahora entiendo por qué el oráculo nos mandó por acá, es una de las fallas dentro del deseo de Clarence, ellos debieron localizarlo primero. Cierto, a lo mejor dejaron algo por aquí. Che, miren, encontré una de esas cosas que dan descargas eléctricas, me pregunto si puedo usar. ¿Qué es gracioso la concha de sus madres? Ya calmados, no podemos empezar a pelear entre nosotros. Mira que nada me costaría unirme a Clarence, pero descubrí que a mí tampoco me gusta ser destruido o ser calificado como desertor, además de que está el socialdemócrata manco de Néstor contigo. ¿Qué cosas te hicimos en el pasado para empezar? Usar al Mario de la película para representarme, discriminar mi humilde torneo de la otra dimensión, humillarme por manquear siempre en el counter y por estudiar en universidades públicas, aparecer en mi casa y matar a toda mi familia, y lo peor, lo más humillante, decir que yo dije que Israel es un estado legítimo. Con tus lloros se llenan piletas, mi amigo. Ya, carajo, ni yo estoy muy seguro de qué cosas hice en el pasado. Tomar de niño la Coca-Cola sabor piña, por ejemplo. Che, encontré algo. Buena manera de evadir, Jeremy, no por algo te decimos el señor de las evasivas. Dejen la comedia por un momento y vean, ellos olvidaron este documento importante. Parece ser una lista de presos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Boletín informativo número 500. Provisto gracias al área de comunicaciones del Comité Supremo liderado por el gran Casual X-Man, supremo jefe del Imperio Interdimensional de la Tierra. Se informa la captura de los siguientes personajes por diversos motivos. Franco, el destructor de infancias, pedófilo en serie, se lo encontró infragante con un menor. De hecho, me gusta. Buen tipo, el gordo de Rosario Central. Se lo arresta por hacer pintas en contra del gobierno en apoyo a conocida opositora local y por haberle tirado una bomba destruyendo a Punch, hincha de Newells. Jamás me atrapará. Viva Cristina y Perón, puto. Gabriel, no tiene apodo, la verdad ni lo arrestamos. Lo encontramos de mendigo en Salzburgo y lo decidimos llevarlo a la cárcel local, que también es un refugio para desamparados, en cumplimiento del código del gran líder. Jesús, el mago, conocido por sus hechizos de magia y su gran poder. Desgraciadamente no se posee más información. No se conoce la cárcel a la que fue enviado, ni el motivo, ni o del arresto, o los oficiales que lo intervinieron, o la fecha exacta de su caída. Toda información posterior a su captura es de carácter de urgencia, declarado por el gran líder, quien solo dio a conocer su arresto. Un momento, atraparon a Jesús. LOL, pensé que lo sabías, si antes de que te secuestráramos en Tel Aviv, eras el número 2 de Clarence. Y bueno, lo era, administraba buena parte del imperio, pero esto jamás se me dio a conocer. Encima siempre era informado sobre los arrestos antes de publicar el boletín. Pues no sabemos si está vivo siquiera, quién sabe qué le habrá sucedido. En todo caso, tendremos que encontrar más aliados para tomar las ciudades y liberar a nuestros compañeros y decirles la verdad. Buen punto, miren, todos aquí tuvimos diferencias y todo, excepto conmigo porque yo soy muy bueno con ustedes. Mentiras, y siempre me criticas por cualquier huevada que hago. ¿Cómo te da la cara para decir eso si anduviste llorando toda una semana porque te debía $1? $1. Ah bueno hermano, que te costaba pagarme si era un mendigo dólar, el Pancho me debía más y me lo pagaba como buen amigo, que si tú te haces rogar como puta, para que me pagues un mísero $1. Igual pelotudo, ¿cómo vas a llorar por un mísero $1? Hay gente en el mundo que no tiene ni para comer un mendigo plato de arroz, millones huyendo de la guerra y trabajando en condiciones barbáricas con el fin de traer el pan a la mesa a sus familias, y cobrando solo porque no tienes $1. Dios mío, Néstor, recapacita. Mucho texto, Jeremy, ni el manifiesto comunista tiene tanto texto como tu bardo amigo. Qué buena está su pelea de novios. Vos anda a hacer taxis en Australia, a eso nomás apuntas, gordo de mierda. Por lo menos gano más plata que tú, pelotudo. Imagina que un taxista gane más plata que el ex número 2 del imperio. Ya cállense, giles. Nos peleamos si bien jodido en el pasado, pero en lo que estamos de acuerdo es que Clarence no le temblará la mano en destruirnos. La cosa es como reunir ese ejército y no morir en el intento. No estaría mal tener a los pingüinos olor a culo de Clarence, que no hacían más que rascarse el culo todos los días, pero al menos era comida gratis. Hay un pueblo cercano por aquí, yo creo que es ideal para empezar con nuestro plan.
Bueno, hora de actuar.